Hola, buenos días, damita, caballero. En esta ocasión comparto con ustedes un tema que relaciona de manera directa y por medio, pues, de cuestionamientos muy certeros los medios digitales y movimientos sociales. El objetivo de este mensaje es identificar las categorías sociológicas fundamentales para poder abordar y comprender la dinámica de la cooperación social en los medios digitales y cómo es que esta dinámica ha hecho que ciertos lugares en el planeta sean únicos por la manera en que se relacionan entre sí las personas, por medio de esto que llamamos cooperación social. Me gustaría comenzar con una reflexión del autor que se halla al final del capítulo 7, donde afirma que las multitudes inteligentes no son una cosa que uno pueda señalar con el dedo o describir en dos palabras. A pesar de ello, se propone, junto con nosotros, dar pistas acerca de las fuerzas sociales que intervienen en las multitudes inteligentes. Fuerzas sociales que intervienen en las multitudes inteligentes. Esto nos da a entender de manera clara que así como hay multitudes inteligentes, hay otras multitudes que no lo son tanto. Se pretende, digamos, con esto, dar con esas categorías sociológicas fundamentales. Para ello, se comienza con un cuestionamiento que dice algo así como: ¿qué aportan las comunidades virtuales para que el individuo comparta constantemente información con personas a las que no ha visto nunca cara a cara? Estas comunidades virtuales, digamos, capital de red social, capital de conocimiento y comunión. Es decir, el individuo deposita parte de sus conocimientos y estados de ánimo en la red y a cambio obtiene mayores cantidades de conocimiento y oportunidades de sociabilidad. Los efectos de la tecnología móvil generalizada tendrán una repercusión mayor que Internet en la vida cotidiana. En la historia se muestra cómo se pudo pagar por medio del teléfono un producto, lo que ilustra esta idea. En la historia que nos cuentan, una reflexión principal está en averiguar si el nuevo medio cambia las formas de cooperación. A este cuestionamiento se suma la reflexión si los nuevos modos de comunicación cambian el modo en que nos vemos y en que nos ven los demás. Dice el autor: si investigas las tendencias de cooperación, los bienes públicos, la presentación del yo y la reputación, a lo mejor concluyes que todo está interrelacionado. Los dilemas de la acción colectiva son la perpetua búsqueda de equilibrio entre los intereses personales y los bienes públicos. Aquí estamos hablando sobre la acción colectiva y esta búsqueda del equilibrio entre lo que uno quiere y lo que es de todos. Un bien público es un recurso del que todos podemos beneficiarnos, tanto si hemos contribuido a crearlo como si no. Ejemplo de esto, la Internet. Esto, por supuesto, se mezcla para poder generar cooperación entre individuos. Es decir, esta lucha entre lo que uno quiere y entre lo que puede es lo que se mezcla para cooperar entre individuos. De tal forma que a quienes caen en la tentación de disfrutar de un bien público sin aportar nada al colectivo o consumen en exceso, con riesgo de agotar los recursos, los llaman francotiradores. Es decir, que tenemos una categoría que se llama francotiradores y que, como ya se mencionó, son aquellos que disfrutan de un buen público pero no aportan nada al colectivo o consumen en exceso, con riesgo de agotar los recursos. Si todo el mundo actúa como un francotirador en su propio interés, nunca llega a crearse el bien público, o bien se agota y desaparece. Por tanto, todo el mundo sufre. Pero el control de la acción colectiva siempre es conflictivo. Aunque los recursos comunes surjan de manera natural, como los bancos de peces o los pastos, el francotirador pone en peligro su sustentabilidad. La mayoría de los bienes colectivos tienen una capacidad de carga,
un índice máximo de consumo a partir del cual el recurso no se repone. Esto me recuerda unas palabras de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que decía en un discurso en la ONU que si todos aspiráramos a consumir como un norteamericano o como una familia alemana promedio, no quedaría espacio en el mundo para vivir. Se hace una reflexión del bien público a partir de los orígenes del hombre que compartía de manera común los pastizales. Los pastizales estaban dados y cada pastor individual podía llevar a su ganado. La tierra soportaba un número limitado de animales de pastoreo. La tentación de pastorear a más animales de la cuota permitida es una estrategia racional del pastor. Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente en un mundo limitado. Si se parte de esta situación, cabe preguntarse entonces cómo se logra la cooperación. ¿Cómo es que entre humanos nos logramos poner de acuerdo siendo que realmente estamos todos viendo por nuestro interés y pastorear cada día más ovejas? El autor se pregunta, ¿es necesario recortar la libertad a través de algún tipo de autoridad normativa? Para esto tenemos a la filosofía. En 1660, apenitas a la vuelta de la esquina, Thomas Hobbes defendió que los humanos son tan competitivos que la única forma posible de cooperación es la que establecen con un rival más fuerte para imponer una tregua. Sin embargo, el principal argumento contra la teoría de Hobbes es que los humanos consiguen llegar a acuerdos de colaboración. Varias décadas después, Hobbes, John Locke, maestro filosófico de Thomas Jefferson, afirmó que los humanos pueden regirse por medio de contratos sociales, en lugar de la autoridad coercitiva. El debate adquirió carácter de científico y filosófico cuando los investigadores comenzaron a observar de manera sistemática los actos de colaboración. Entre los estudios que despertó este fenómeno, encontramos uno de Olson de 1982, que señala que no cabe duda de que algunos grupos aprenden a resolver los dilemas de acción colectiva para producir bienes públicos o evitar el consumo en exceso. En 1990, la socióloga Elinor Ostrom defendió que no siempre son necesarias las autoridades externas para controlar lo que ella denomina Common Pool Resources, o sea, recursos comunales. La señorita Ostrom averiguó que los grupos capaces de organizar y controlar su conducta colectiva se rigen por unos principios y los puntualizó. Primero, se definen claramente los límites del grupo. Segundo, las normas que rigen el uso de los bienes colectivos responden bien a las necesidades y condiciones del lugar. Tercero, la mayoría de los individuos sujetos a estas normas pueden participar en la modificación de las mismas. Cuarto, las autoridades externas respetan el derecho de los miembros de la comunidad a definir sus propias normas. Quinto, existe un sistema para controlar la conducta de los miembros. Los propios miembros de la comunidad ejercen ese control. 6. Se emplea un sistema de sanciones graduado. 7. Los miembros de la comunidad tienen acceso a mecanismos poco costosos de resolución de conflictos. Esta investigación sobre recursos comunales, todavía en camino, puede ser un paso hacia la teoría empíricamente fundamentada de la autoorganización y el autogobierno en la acción colectiva, defendida por Ostrom en 1990. Ostrom averiguó que cierto tipo de sistema para controlar y sancionar las acciones de los miembros es un rasgo común a todas las comunidades bien organizadas. El control y la sanción son importantes, no solo para castigar a los infractores, sino también para que todo el mundo esté seguro de que los demás cumplen su parte. Muchos miembros son cooperadores contingentes, dispuestos a cooperar mientras lo haga la gran mayoría. Esta reflexión anterior se puede resumir con:
se necesita alguna motivación para contribuir al bien público. Otro de los elementos lo tenemos con la reputación y la presión social, que entre iguales desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de los recursos colectivos. La identidad, la reputación, los límites, los incentivos al compromiso y el castigo de los francotiradores parecen ser los recursos críticos comunes que necesitan todos los grupos para mantener el compromiso cooperativo de sus miembros. Estos son los procesos que se verán afectados con mayor probabilidad por la tecnología que permite controlar la reputación, recompensa y cooperación y castigar la deserción. Esto me visualiza, me viene a la mente un capítulo genial de esta serie que se llama Black Mirror, Espejo Negro, donde justamente por medio de estos rasgos, que es la identidad, la reputación, los límites, los incentivos y el castigo, se llevaba a una sociedad la cual hacía distinción entre sus miembros a través de qué tan alto o qué tan bajo tuviera en su puntaje cada uno de estos rasgos. El apoyo mutuo, el dilema del prisionero y otros juegos. La cooperación se da exclusivamente entre personas y constituye por ello el objeto de estudio de los psicólogos, sociólogos y antropólogos. Se preguntan estos tipos, ¿es una propiedad emergente de cualquier población de individuos que interactúan, lo cual la sitúa también en el ámbito de la economía? ¿O puede ser también una estrategia de los genes para garantizar la reproducción, circunstancia que la enmarcaría en el dominio de la biología? La respuesta a estas preguntas parece ser sí. El filósofo que defendió la importancia de la cooperación cuando se debatió por primera vez la teoría evolutiva fue un geógrafo, aventurero y anarquista, Peter Kropotkin. Su vida digna de una novela, ya que en principio no era cualquier mortal, sino que era un príncipe ruso, y fue seleccionado por el zar para su formación elitista desde muy temprana edad. Posteriormente, llevó una vida secreta dedicada a escribir panfletos anarquistas firmados con seudónimo hasta que fue detenido. Tras fugarse de la prisión zarista, Kropotkin acabó en Londres, donde rebatió la idea de que la rivalidad fuera la única fuerza impulsora de la evolución, tal como lo puntualizaba Darwin. Kropotkin también sostenía que los humanos estaban predispuestos a ayudarse sin coacción autoritaria. En su opinión, no se necesita un gobierno centralizado para dar ejemplo o instar al pueblo a obrar bien. El pueblo ya actuaba así antes del surgimiento del Estado. De hecho, Kropotkin afirmaba que el gobierno reprime nuestra tendencia natural a la cooperación. Kropotkin comentó el ejemplo de los gremios temporales de la Edad Media, que eran grupos puntuales resultado de la unión de individuos con mentalidades similares, que compartían un espacio y un objetivo comunes. Por ejemplo, los pescadores, los cazadores, los mercaderes ambulantes, constructores o artesanos sedentarios se unían para un fin común. Nada nuevo bajo el sol. La incontestable observación de Kropotkin de que la cooperación surge en todos los ámbitos de la biología desencadenó en los años 50 y 60 del siglo XX una revolución en la teoría evolutiva. Del otro lado, con una opinión un tanto diferente, tenemos al naturalista Thomas Huxley. Él defendió la teoría darwiniana en tiempos de Kropotkin, sobre todo en su ensayo de 1888 titulado La lucha por la existencia, donde identificaba la rivalidad como el estímulo más importante de la evolución humana. Esto nos recuerda un tanto a la teoría de juegos, que se basa en varias presuposiciones de que los jugadores están en conflicto, que deben emprender acciones, que los resultados de estas acciones determinarán qué jugador gana según unas reglas definidas, y que todos los jugadores
esta es la trampa, actúan siempre racionalmente, eligiendo la estrategia que aumenta al máximo sus beneficios, al margen de las consecuencias que ello conlleve para los demás. La diferencia entre predisposición y predestinación se aleja del objeto de lo que estamos hablando, pero el autor nos recomienda observar otra de las afirmaciones de Hobbes sobre la conducta de los insectos frente a la de los humanos. El acuerdo de estas criaturas es natural. El de los hombres solo se realiza a través de un pacto, que es artificial, y por tanto no es extraño que se requiera algo más. Los pactos mencionados por Hobbes resultan engañosos porque los humanos desarrollan complejos juegos de confianza y engaño. En 1979, el politólogo Robert Axelrod se interesó por la cooperación, un giro esencial para la historia de la teoría de las multitudes inteligentes. El proyecto comenzó con una pregunta sencilla: ¿cuándo debe cooperar una persona y cuándo debe ser egoísta en una interacción con otra persona? ¿Debe un amigo hacer favores a otro amigo que nunca actúa en reciprocidad? ¿Debe una empresa prestar un servicio diligente a otra empresa que está a punto de quebrar? Existe un modo sencillo de representar el tipo de situación que originan estos problemas. Se llama el juego llamado el dilema del prisionero. El juego permite a los investigadores obtener beneficios mutuos de la cooperación, pero también deja abierta la posibilidad de que un jugador explote al otro, o la opción de que no cooperen ninguno de los dos. Esto es de la siguiente manera. En un entorno de estrategias absolutamente no cooperativas, las estrategias cooperativas evolucionaban a partir de pequeños grupos de individuos que respondían con cooperación recíproca. Aunque las estrategias cooperativas representasen un pequeño porcentaje de sus interacciones, es decir, había más interacciones no cooperativas que cooperativas. Pero de pronto aparecían las estrategias basadas en la reciprocidad. Estas pueden sobrevivir frente a diversas estrategias, y la cooperación, una vez establecida como base de la reciprocidad, puede protegerse de la invasión de otras estrategias menos cooperativas. Relacionado con todo esto tenemos el concepto de la sombra del futuro, que permitía a los individuos hacer favores a otros individuos que a su vez se los devolvían en el futuro. La evolución de la cooperación, el dilema del prisionero y la teoría de juegos suscitó interés por los fundamentos biológicos de la cooperación. La cooperación y el conflicto son dos caras de un mismo fenómeno. Uno de los modos de cooperación más importantes entre los humanos consiste en unirse, tribus y naciones, con el fin de competir con mayor eficacia contra otros grupos. Los cooperadores pueden prosperar en medio de poblaciones de desertores si aprenden a reconocerse y a interactuar. Un procedimiento de eficacia probada para inducir a un grupo a trabajar conjuntamente consiste en introducir una amenaza externa. Esto, con relación a la primera pregunta con que comenzó el autor, lleva a pensar al autor que la reciprocidad, la cooperación, la reputación, la limpieza social y los dilemas sociales parecen piezas fundamentales para armar las multitudes inteligentes. Con el conflicto que está viviendo actualmente Estados Unidos, escuché que una de las maneras de unir a este país que han logrado romper desde adentro, polarizándolo, dividiéndolo entre radicales y las personas que no lo son tanto, entre racistas y no racistas, una manera de volverlos a unir es mostrarles un enemigo en común. Este podría ser China, comentaban los expertos. Entonces, el surgimiento de los bienes comunes de innovación nos lleva a comprender que los bienes comunes impulsados por las innovaciones técnicas constituyen también la tecnología social esencial de dichas multitudes.
Como ejemplo de lo anterior, se nos muestra la historia de Internet y sobre todo las acciones de hackers. La creación de Internet era una empresa comunitaria y los medios inventados por los hackers originarios pretendían servir de apoyo a las comunidades de programadores. Los fundamentos de Internet son obra de una comunidad de inventores que los cedió a la comunidad de usuarios. Los hackers creaban herramientas para utilizarlas en grupo, es decir, competían para compartir los mejores hacks con la comunidad, de modo que devolvían un rédito notable a los contribuyentes norteamericanos y al resto del mundo. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, varios procesos iniciaron la siguiente fase frenética de innovación. Lickler y otros de los investigadores comenzaron a planificar una red intergaláctica para conectar los diversos centros de computación de ARPA, dispersos. Cuando llegó el momento en que ARPANET se convirtiese en una red de redes, los magos de la programación que crearon los principales protocolos de Internet comprendieron que las decisiones que tomasen respecto a este software afectarían a futuras generaciones de innovadores. Cuando Tim Berners-Lee creó el software World Wide Web en un laboratorio físico de Ginebra, no tuvo que pedir permiso para cambiar el funcionamiento de Internet, porque Internet evoluciona en los ordenadores que están conectados, no en una red central. Sin duda, el recurso común en este caso era el derecho a la innovación, y era un recurso común porque la arquitectura de Internet impedía que el propietario de la red vetase las innovaciones o contenidos o aplicaciones que no fueran de su agrado. Con las tecnologías inalámbricas se abren nuevos modos de concebir la conexión de los usuarios de Internet a los servicios de información, por lo que se debe prestar ante todo atención al derecho a innovar. El estudio de las redes sociales comenzó varias décadas antes de que se inventaran las redes informáticas o los teléfonos móviles, y que para Ullman las redes informáticas son redes sociales. La estructura de los vínculos entre cada individuo y todos los demás es una red que sirve de canal por el que viajan noticias, consejos laborales, posibles parejas y enfermedades contagiosas. Una de las tesis de Ullman es que encontramos comunidades organizadas en redes, no en grupos. Aunque se suele pensar que el mundo se organiza en grupos, en realidad se estructura en redes. En las sociedades organizadas en red, las fronteras son permeables, las interacciones se dan con terceros muy diversos y las conexiones alternan entre múltiples redes y las jerarquías pueden ser menos piramidales y más recursivas. Siempre han existido redes sociales complejas, pero los avances tecnológicos más recientes en telecomunicación han permitido que se consoliden como una forma de organización social dominante. Cuando la sociedad, las instituciones y el conocimiento se interrelacionan a través de redes de comunicación informáticas, se convierten en redes sociales asistidas por un ordenador. Bot Metcalfe formuló la ley que lleva su nombre, que describe el crecimiento de valor en las redes. El principio es sencillo y se basa en una propiedad matemática fundamental de las redes. El número potencial de conexiones entre nodos crece más rápidamente que el número de nodos. Al utilizar esta ley para analizar el valor de diversos tipos de redes, Reed cree haber descubierto un importante cambio cultural y económico. Cuando la red permite transacciones entre los nodos individuales, el valor se eleva al cuadrado. Se puede reflexionar como ejemplo con la publicación de un artículo de venta en el marketplace de Facebook, donde además de consultar el artículo, cada persona lo puede compartir y a su vez los contactos de este consultar y compartir. Y a su vez así en una red de infinitos nodos que hacen que la publicación crezca exponencialmente. En palabras del texto, lo más importante es que el valor principal de una red
típica tiende a pasar de una categoría a otra a medida que aumenta la escala de la red. Los elementos más importantes de una red cambian a medida que se modifica su escala. Las multitudes inteligentes, el poder de las multitudes móviles, el poder de la multitud se refleja en su capacidad de superar las restricciones físicas de la planificación urbana, del mismo modo que tiende a difuminar las distensiones sociales, provocando una sensación de distanciamiento. Su autoridad radica en la capacidad de fomentar el movimiento y la agitación, atenuando así las presiones de los tecnócratas del Estado, las autoridades eclesiásticas y los intereses empresariales que pretenden regular o controlar tales movimientos. En este sentido, la multitud es una suerte de medio, si se entiende la palabra en su acepción de vehículo que permite reunir y transformar elementos, objetos, personas y cosas. La multitud, entendida como medio, es también el lugar donde se generan expectativas y circulan mensajes. Desde esta perspectiva, podemos concebir también la multitud no como un mero efecto de los sistemas tecnológicos, sino como una especie de tecnología en sí misma. La planificación urbana, centralizada, y las tecnologías de vigilancia pretenden regularizar la sensación de contingencia que generan las reuniones multitudinarias. Pero en los momentos y en las zonas en que tal planificación fracasa de manera crónica, la rutina da paso al acontecimiento histórico. En tales ocasiones, la multitud asume una suerte de poder de telecomunicación, ofrece canales para enviar mensajes y para acortar las distancias. Enredado en la multitud, uno siente el potencial de superar las barreras del espacio social y los límites temporales. El derrocamiento de un gobierno sin tiroteos fue uno de los primeros signos memorables de la conducta de las multitudes inteligentes. Investigadores de Xerox PARC, que han estudiado la dinámica de los sistemas sociales, observan que la diversidad de umbrales de cooperación entre individuos puede inclinar también una multitud hacia una repentina epidemia de cooperación. Glass y Huberman señalan que una minoría de extremistas pueden tomar la decisión de actuar en primer lugar y si las condiciones son propicias, sus acciones pueden impulsar acciones de otros que necesitaban el modelo de alguien que actuase primero. En ese punto, se suben al carro otros individuos que siguen el modelo de los imitadores y que a su vez siguen a los primeros actores. Tales transcripciones pueden desencadenar una cascada de cooperación que llega a abarcar todo el grupo. Finalmente, Wheeler establece paralelismos entre los bisistemas biológicos y artificiales, que muestran las mismas 4 características de lo que denominan sistemas de enjambre. Estos sistemas de enjambre tienen como características la ausencia de un control centralizado impuesto, la naturaleza autónoma de las subunidades, una alta conectividad entre subunidades y una causalidad en red no lineal de iguales que influyen en iguales. Investigaciones han mostrado que los tipos adecuados de redes sociales en línea saben más que la suma de las partes. Las poblaciones humanas conectadas y comunicadas en los sentidos adecuados pueden desplegar una suerte de inteligencia colectiva. La inteligencia no se limita al cerebro, también surge en los grupos como en las colonias de insectos, en la conducta social y económica de las sociedades humanas, así como en las comunidades científicas y profesionales. Hace varias décadas, los informáticos pensaban que algún día habría formas de inteligencia artificial, pero a excepción de unos pocos visionarios que nunca concibieron a los humanos provistos de ordenadores como un tipo de inteligencia social. Finalmente, tenemos otro grupo de investigación que estudia la inteligencia grupal emergente en Los Álamos, en laboratorio, donde un grupo de científicos especializados en la vida artificial publicó en 1998 un informe titulado Inteligencia simbiótica, autoorganización del conocimiento en redes, distribuida e impulsadas por la interacción humana.
Pero hablar de este texto sería adentrarnos otra media hora a estos temas tan complejos que se pueden ilustrar y estudiar a través de movimientos sociales y redes sociales. Por mi parte, es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Espero que esto nos haya dado pistas de cómo ser una mejor sociedad y cómo hay ciertas características a las que debemos poner atención si queremos llegar a ser una sociedad, una multitud inteligente. Por mi parte es todo. Buenas tardes.